Hoy por fin se reúne el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para abordar el inicio del curso escolar. Un curso que empieza ya la semana que viene, el día 4, en algunas regiones de nuestro país. Así que esta reunión no es que llegue tarde, es que llega tardísimo. ¿Qué debería ocurrir en esa reunión? Pues debería ocurrir algo tan sencillo como que se pongan de acuerdo, que consensúen unas medidas, que haya un criterio común para toda España, no que cada comunidad haga la guerra por su cuenta. Y también que Isabel Celaá asumiera el liderazgo, que para eso está desde luego el Ministerio de Educación. Claro que después de ver cómo el martes su jefe Pedro Sánchez escurría el bulto, pues igual ella sigue su ejemplo y les pasa también la pelota a las comunidades autónomas. Aunque los presidentes regionales pues han ido desvelando en los últimos días sus protocolos de vuelta a clase, nos encontramos ante el inicio del curso escolar más incierto que se recuerda. Y es que son muchas las preguntas que se hacen, que nos hacemos, no solamente los padres, los profesores y los responsables de educación. Es que también hay muchos vacíos legales y muchas dudas laborales. Porque no nos engañemos, por muchas medidas de seguridad que se implanten en los colegios, casos positivos se van a dar. ¿Y qué pasará entonces? ¿Cómo va a afectar este hecho a la conciliación, a las familias, tanto del contagiado como del resto de alumnos? ¿Se pueden coger los padres, por ejemplo, un permiso retribuido o una baja laboral si su hijo da positivo en COVID? ¿Y si su hijo ha estado en contacto con un positivo y tiene que guardar cuarentena? Bueno, pues parece que estas fórmulas, la del permiso retribuido y la baja laboral, las está estudiando ya Educación con los ministerios de Sanidad y Trabajo. ¿Pero qué va a pasar con los autónomos? Porque generalmente son ellos siempre los grandes olvidados. Y más dudas. En el caso de los alumnos que tengan enseñanza telemática, ¿a qué edad podemos dejar a nuestros hijos solos en casa si nosotros tenemos que acudir a nuestro trabajo? O si las familias deciden no llevar a sus hijos al colegio por motivos de seguridad, ¿estarían cometiendo algún delito? De hecho, ya son cerca de 12.000 las personas que han apoyado una iniciativa que ha puesto en marcha el Instituto Andaluz contra el Acoso Escolar, en la que piden al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Educación una vuelta voluntaria de sus hijos al colegio ante la situación sanitaria en la que nos encontramos. Es el caso, por ejemplo, de Raquel, una madre que todavía tiene muchas dudas sobre qué hacer con sus hijos. Supongo que el instituto tendrá sus protocolos y medidas, pero aún no hemos recibido ninguna información sobre ello. Y la verdad que a día de hoy tenemos muchas dudas de si asistirán o no a clase. Nos tienen que garantizar la salud y seguridad de nuestros hijos. Es que claro, aquí chocan dos derechos y deberes, el de la educación y el de la salud de los menores. Como saben, la escolarización en España es obligatoria hasta los 16 años. Si un niño falta reiteradamente al colegio, si hay absentismo desde el centro escolar, deben avisar a servicios sociales. El catedrático de Derecho Leopoldo Abad piensa que en estos casos los padres que decidan no llevar a sus hijos al colegio tienen las de ganar. En esta situación entiendo que los servicios sociales entenderán que no son casos de absentismo que suponen una dejación de la función tutelar y protectora de los padres, sino que están motivados precisamente por lo contrario, por un intento de proteger. Pues piensa que el derecho a la salud y a la seguridad de los niños prevalece, pero habrá que atender, por supuesto, sus necesidades educativas en casa. De momento, y ante la sospecha de que se puedan dar estos casos, el Ministerio de Educación va a consultar a la Abogacía del Estado cómo actuar si los padres, por miedo al coronavirus, deciden no llevar a los niños a clase. Bueno, ya lo ven, hay muchas dudas en el aire y muchas cifras que un día más nos indican pues que la cosa no marcha nada bien. Sanidad ha notificado 3.594 contagiados en las últimas 24 horas, una cifra muy alta que no incluye además los contagiados en la Comunidad Valenciana. Ha habido además 41 fallecidos en las últimas 24 horas. Andalucía, por ejemplo, registró ayer la cifra más alta de positivos desde que comenzó la pandemia, desde el pasado mes de marzo. Ayer, concretamente, 846 casos, ha multiplicado por 4 los casos registrados justo el día anterior. Cifra récord también en el País Vasco, que notifica 700 casos recientes, y en Galicia 285. Aquí no había tantos positivos desde el pasado mes de abril. La Comunidad de Madrid ha tenido 1.289 casos, más del doble que el día anterior. De momento aquí no se contempla el confinamiento total, pero no se descarta limitar la movilidad en los barrios en los que los contagios no paran de crecer. Una medida que se está estudiando también en Baleares.
De momento ninguna comunidad autónoma pues se atreve a dar ese paso, el de solicitar el confinamiento total de su territorio, pues principalmente por las consecuencias económicas que ello conllevaría. Saben que Pedro Sánchez se ha sacudido completamente la responsabilidad de encima y les ha dicho a los presidentes autonómicos que son ellos los que tienen que pedir el estado de alarma y por tanto el confinamiento. Pues desde su partido, Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, le ha respondido que el confinamiento autonómico tiene muy poco sentido. Pero tengan en cuenta que la eficacia del estado de alarma residió en su momento en el confinamiento general y en la paralización de la movilidad. De poco serviría que nosotros obligáramos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a autoconfinarse. A su vez, España las tiene abiertas con Portugal y las tiene abiertas por los aeropuertos y los puertos con el mundo entero. Por tanto, aplicar medidas extremas sin afectar a esa movilidad entre regiones, sinceramente, me parece que tiene poca utilidad en este momento. Pues no le falta razón a García Paje. Esto, evidentemente, es una cuestión nacional, no una cuestión autonómica. Pero como Pedro Sánchez, pues no parece, la verdad, que vaya a hacer de momento demasiado. Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, toma de nuevo la iniciativa y está preparando una ley que va a mandar a Moncloa. Estamos ultimando ese texto de lei orgánica que remitiremos ao Goberno Central como unha proposta constructiva e tamén ao Parlamento de Galicia para que sexa debatido, no seu caso, os efectos de ser remitida ás Cortes Xerais. Es una nueva ley de salud pública con la que Feijóo quiere evitar 17 estados de alarma en nuestro país, que es la propuesta que puso encima de la mesa el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este proyecto legislativo de Feijóo permitiría a cada comunidad autónoma tomar decisiones sin necesidad de ratificación judicial. Se trataría de evitar, en definitiva, situaciones como la de la semana pasada, cuando un juzgado tumbó una orden de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Bueno, con este anuncio, como decíamos, el presidente gallego vuelve a tomar la iniciativa en la lucha contra el COVID, como ya hizo cuando prohibió fumar en las calles si no se guardaban 2 metros de distancia. Y también fue el primero, por cierto, que anunció que los niños de 6 años llevarían mascarilla obligatoria en el regreso a las aulas. Por cierto, después de 4 meses sin hablar, ni siquiera por teléfono, el próximo miércoles Pedro Sánchez y Pablo Casado se van a reunir en el Palacio de la Moncloa. ¿Saben desde cuándo no se reunían cara a cara? Yo se lo digo, desde hace 6 meses y medio, desde el pasado 18 de febrero, y no hablan por teléfono desde el 4 de mayo. Estamos hablando del presidente del Gobierno y del líder de la oposición. Y estamos hablando de la peor crisis a la que se enfrenta España en décadas. Bueno, pues no se han reunido y no han hablado en todo este tiempo. Es, desde luego, inconcebible. Sánchez empezará con Casado una ronda de contactos con los líderes políticos, dice que para despolitizar la pandemia. A ver si es verdad que lo hace. Pero además va a tantear también apoyos a unos nuevos presupuestos del Estado. Ahora mismo somos el país de Europa con mayor número de infectados. Esto ya lo sabíamos, pero es que ya superamos a Estados Unidos en nuevos contagiados. Por todo esto, desde la OMS nos dan un toque de atención por el elevado ritmo al que siguen creciendo los contagios y porque en la última semana se ha triplicado el número de fallecidos. Ojo a este dato. Bueno, ya ven cómo está la cosa, pero en este mare magnum de cifras, de datos, de incertidumbres, hay por lo menos una buena noticia. La comunicaba ayer el ministro Salvador Illa y tiene que ver con la esperada vacuna. Hay ya un acuerdo cerrado con una compañía, AstraZeneca Oxford. Si todo va bien, si esta vacuna en concreto supera estas fases, a finales de diciembre, a finales de este año, podríamos empezar a tener primeras dosis. Pues es lo que decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en La Sexta. Hablaba de esa vacuna, que es de doble dosis, que se encuentra ahora mismo entre la fase 2 y 3 de desarrollo y que ojalá esté disponible a partir del próximo mes de diciembre. Sería, desde luego, una estupenda noticia. Pero claro, cuando se tenga esa vacuna, llegará otro problema. El Gobierno tendrá que decidir si se limita a aconsejar la vacunación o si obliga a todo el mundo a vacunarse. Un informe del Instituto de Salud Carlos III decía en las últimas horas que el 30% de los españoles no se vacunaría.
Aquí ya verán cómo de nuevo tendremos que escuchar a los negacionistas y a los antivacunas alzar la voz y decir lo malo que es inocularse el virus. Pues para todos ellos, una noticia que hemos conocido esta semana. El continente africano ha quedado libre de polio después de que Nigeria, el único país donde se resistía a la enfermedad, lleve 4 años sin registrar casos. ¿Y saben cómo se ha ganado esta batalla? Pues sí, efectivamente, vacunando a toda su población.